educa. Amar educa es nuestra propuesta en educación. Entendemos la educación como una transformación en la convivencia, donde los niños van transformándose con los adultos que conviven y el adulto no es el mismo ayer que hoy día. En este espacio en que estamos todos, yo salgo de acá, puede que no nos volvamos a ver o sí, pero este espacio es único y repetible. Y yo no salgo ni soy la misma que la que era ayer o antes de ayer. No hay posibilidad de agarremos el pasado, sino en el presente para conversar de él. Y no tenemos otro espacio que este, que es el presente continuo cambiante. El futuro es una manera de explicar nuestro presente, pero lo único que tenemos es el presente que vivimos. Por eso invitamos a vivir en la reflexión profunda de lo que hacemos con nuestro vivir y de los efectos que ellos tienen. Ahora, ¿de dónde planteamos la educación? Los niños no son niños, son seres humanos. También tienen su constitución como ser vivo, su operar como tal, y también tienen los mismos fundamentos de ser seres humanos. Nosotros en matrística entendemos, a la luz de los estudios de Humberto en el fondo, que todo surge en el lenguajear y el conversar. Este lenguajear surge como una coordinación de acciones, y cuando lo vemos en el conversar, vemos que el lenguaje y el conversar en el fondo entrelazan las emociones y los sentires. El lenguaje no es explicativo, el lenguaje es evocativo. Es cierto que cuando explicamos el lenguaje lo hacemos en una instancia posterior y podemos decir que el explicar está cuando lo explicamos, pero el vivir en el lenguaje es evocativo. Traemos a la mano en el momento que vivimos todo lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos en ese instante. ¿Cuál es nuestra condición primaria? Nuestra condición primaria como seres humanos es que nacemos como seres amorosos, en la confianza de ser queridos, amados y respetados. En ese entendido es por qué nuestros niños crecen en la inocencia y van perdiéndola a la medida que van creciendo con nosotros los adultos. Nosotros lo que llamamos unidad biológica cultural es esta unidad generadora de sentires éticos y estéticos en la orientación del vivir, en este vivir armónico que deberíamos tener según nuestra matriz original. A esta condición original inicial es la que llamamos matriz biológica cultural del existir y del habitar humano. En esta matriz biológica es donde empieza nuestra identidad como seres humanos. En esta matriz es cuando nuestros niños pueden sentirse aceptados o rechazados. Podemos acogerlos o negarlos. Por eso invitamos a la conversación y a darnos cuenta si generamos un espacio de legitimidad con nuestros alumnos. Si en este espacio el otro es un ser legítimo con uno y uno con ellos es la convivencia. La única manera de ir ampliando la inteligencia es por medio de la legitimidad del otro. Esto es un vaso de agua, ¿verdad? ¿Alguien duda que es un vaso con agua? Lo hemos llegado hasta en el consenso. ¿Tengo yo cómo saber qué tipo de vaso ven ustedes? ¿Puedo saber yo si él ve la misma tonalidad del cristal? Si ve la misma cantidad, pero la misma cantidad, ¿saben lo que estoy diciendo con ello? ¿O yo tengo una idea de que él ve un vaso medio lleno? Eso es consensual, pero no tenemos cómo saber si lo que el otro percibe es lo mismo que yo percibo. Por eso somos seres cerrados en el operar.
Humberto nunca ha dicho que la dualidad del vaso no existe, sino que no tenemos cómo especificar que el otro ve exactamente lo mismo que yo ante el mismo objeto que traemos a la mano. Traer a la mano es evocar todo lo que bello significa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Puedo entrar yo al aula y decir una pequeña palabra y decir, ¿cómo están mis chanchitos hoy día? ¿Puedo saber yo lo que significó esa frase para mis 40 alumnos? Va a depender de lo que esa frase traiga a la mano de ese alumno. ¿Se dan cuenta que no tenemos cómo saber lo que significa para el otro? ¿Que no tenemos cómo especificarlo? Y en la validez de lo que el otro trae al aula es la legitimidad de respetarlo, de amarlo. Por eso es tan importante el fundamento de lo que nos hace ser humanos. Porque no tenemos cómo saber, en el fondo, ni la posibilidad nosotros mismos de colgar nuestras emociones y dejarle la tuercha antes de entrar a la sala. Entramos en nuestra plenitud de ser humano, en nuestra matriz local, y lo que espacio que generamos, lo generamos con el otro, con los otros. ¿Pero desde dónde? Puedo pasar invisible pensando que lo hago genial, pero en una sala de clases no hay un educador. Si tengo 32 niños, voy a tener lo más probable que 33 educadores. El que yo me explico, el que yo veo en mí y las 32 visiones que tiene cada alumno respecto a mí. No tengo cómo saber ni ser que incluso lo que es para uno que yo sea amorosa, que el otro lo interprete igual. Podemos creer que en el consenso que es más o menos igual, pero no tenemos cómo explicarlo. Todo lo que hacemos en el curso del vivir es hacia la autonomía precisamente de elección y acción. Que nosotros como seres humanos, al ser legitimados, podamos crecer en libertad y a la vez en el placer de hacer lo que hacemos. En el momento en que nosotros logramos esa autonomía en el vivir de un niño o un joven, es que ellos pueden integrarse confiables y confiados a una sociedad que los espera. La pregunta es si estamos creando una sociedad que incluye o excluye. Si estamos generando espacios de autonomía reflexiva en nuestros alumnos, y eso lo podemos ver desde dónde está nuestro escuchar. Generalmente, por ejemplo, en esta misma sala, yo estoy hablando con ustedes, y ustedes, o estoy hablando de ponencia, y ustedes, yo no tengo cómo saber si alguno de ustedes valida o invalida lo que yo digo. Como seres humanos tenemos maneras de escuchar, y una de esas que yo puedo hablar creyendo, o el otro interpretando que yo creo que me la sé toda, y desde ese niega su escuchar. Porque está escuchando diciendo, a ver, Carolina me está diciendo esto, pero esto no me hace sentido. Y niego la posibilidad reflexiva de lo que está diciendo, porque desde mis premisas a priori puedo negar o validar lo que me está diciendo. Y un escuchar que es desde la biología de la mar nos plantea escuchar desde dónde el otro dice lo que dice. Por ende, como profesor no me la sé toda. Como profesor no vengo a dar una cátedra. Cuando entro al aula y mi alumno me habla, antes de negar aquello que parece un error para mí o para un observador, puedo plantearme desde dónde el otro dice lo que dice, y en ese minuto abro un espacio infinito de escuchar en el cual el otro pasa a ser legítimo en la convivencia. Y pasa así, ¿por qué? Porque en esta cultura en que nosotros invalidamos el error, castigamos la equivocación, vamos generando niños mentirosos que nos engañan o niños que se van frustrando. Pero el error es maravilloso porque se hace desde la inocencia, desde el no saber. Jorge, Carlos, disculpa, me equivoqué.
¿Alguien me puede decir cuándo me equivoqué? Cuando le dije Jorge, se lo dije desde mi inocencia, desde que yo pensé que era Jorge. En este minuto era una mentira, porque yo sabía, era para ustedes. Pero se lo dije cuando me equivoco, en el minuto que yo veo de aquello, y al caso de decir, oh, no era, el error se produce en un momento reflexivo en que me doy cuenta que aquello que hice, o sea, la experiencia anterior, o aquella experiencia que viví, la invalido con una nueva experiencia en que me doy cuenta que aquello no era para mí, desde mi criterio de validación. O, si él me hubiera dicho, como ocurrió, Jorge, en ese minuto digo, oh, es Jorge, o sea, como Carlos, es Carlos. ¿Se dan cuenta el espacio que se abre en el aula cuando un niño se equivoca? Y cuando los niños trabajan el error, y los jóvenes trabajan el error, no desde la negación, ni de la descalificación, sino como un paso importante para aprender, es que ellos van actuando en la libertad y no necesitan poner límites, sino van creando bordes operacionales. Vamos creando juntos los espacios que podemos construir juntos en mutuo respeto. No necesito ponerte un límite rígido que si lo pasas te castigo. Porque en el mutuo respeto vamos construyendo espacios en los cuales soy tan legítima como tú y en que el respeto al otro es parte del autorrespeto. Si nosotros creamos espacios de negación en que los niños no tienen presencia, vamos generando todos los males que vemos en nuestra sociedad. Y vamos creando el miedo, el temor, que son las vitales restricciones de la inteligencia. Y piensen ustedes cuando están nerviosos, cuando están rígidos, cuando tienen un problema, y les cuesta mucho más resolver que si lo hacen frente a un problema en que ustedes están plenos, están en su centro. ¿Por qué? Porque el miedo restringe todas nuestras capacidades cognitivas. En cambio, el amar, la confianza, abre infinitas posibilidades, incluso para que las cosas no resulten como pensábamos. Ahora, ¿qué necesitan nuestros niños para construir espacios reflexivos y ser seres autónomos? Vivir una historia de convivencia humana en que ellos participen amando y amándose, respetando y respetándose en el placer de sentirse parte de la comunidad familiar, escolar, regional, local, el mundo. Hoy día nuestros niños no son vistos. Hoy día nuestros niños no son escuchados. Hoy día nuestros niños frecuentemente son descalificados. Y hay de aquellos que se nos escapen de la norma. Y nosotros nos sentimos normales entregándole este mundo a los niños. Queremos niños que no mientan y nosotros los adultos mentimos a ellos. Y ellos ven que actuamos en inconsecuencia. Queremos niños que se respeten a sí mismos y nosotros los tontoneamos a veces, incluso sin decirles nada, con el solo acto de tomar su cuaderno y decirle, no hizo la tarea. Restringimos toda su capacidad de inteligencia. Ese chico va a tener que regular su estrés en el aula, quizás, como dijo nuestro colega antes, con infinito calor, o si está en una sala tremendamente fría, y no sabemos si él pudo dejar colgadas sus emociones al entrar a la sala. No sabemos si su padre y su madre se golpearon la noche anterior. No sabemos si siquiera con qué alimento desayunó ese día. Y muchos docentes entran al aula sin saber lo que le pasa a cada una de sus cabecitas. Un psicólogo estadounidense señala que podemos tener relaciones intensas con nuestros alumnos hasta 100. Y nosotros los docentes nos solemos quejar cuando tenemos aulas de 42 niños. Hace poco una docente me dijo que a ella le costaba manejar, una directora en realidad, que le costaba manejar
a la docente del aula porque antes tenía 35 niños. Entonces, conversando de quién había sido la decisión, nunca habían hecho la reflexión que en el fondo no es el problema de los 7 que sobran. Cuando un docente dice no puedo trabajar con 35 niños y tiene 42, está diciendo que 7 le sobran, que con 7 que no pueden trabajar. ¿Es culpa de esos 7 niños? Entonces, la autonomía reflexiva de acción, para que nosotros seamos adultos consecuentes en lo que hacemos, debemos ser capaces de decir, hasta aquí llego yo. Yo puedo cultivar 30 relaciones intensas, no 100, no me pidan 42. Tendré que buscar un colegio chiquillo para 30 niños, porque sé que voy a ser ineficiente con el resto. O bien, ampliar mi mirada reflexiva y decir, ok, si dicen que pueden, ¿por qué no puedo yo? Y intentar abrir el espacio, dejar atrás lo que quiero conservar, que quizá el temor a no ser efectiva, a no poder llegar a los 40 corazones, y en el fondo decir, me la puedo, y trabajar para que esos 10 sean vistos por mí. Nosotros en Matrística planteamos la pregunta ¿educar o enseñar? Y creemos que el enseñar se entrelaza con el educar. Enseñar sin el educar no toca el alma ni el corazón de nadie, no toca la mente de nuestros niños y en el fondo no podemos ir con ellos construyendo el convivir que viven en el placer de estar. Educar no es entregar conocimientos, los conocimientos los pueden tener nuestros niños en el internet, en los libros. Educar es el vivir con ellos espacios reflexivos, espacios de encuentro en el juego. Pero no en el juego en que yo saque un juego para que juguemos. La idea es que todo lo que hagamos sea en la actitud, en la emoción del juego. ¿Y cuál es la emoción del juego? Es en el placer de estar, de hacer lo que estoy haciendo y encontrándonos en ello. Sin el resultado final, no abocado al resultado. El resultado llega por sí solo en la medida en que yo desarrollo el placer de estar, en el hacer juntos. Entonces vemos que la educación es una continua transformación en la convivencia, en que los niños se transforman con nosotros en lo que son con el adulto significativo que está con ellos. Ahora somos responsables de crear espacios de cooperación, co-inspiración y colaboración. Si nuestros niños aprenden a competir, serán adultos competitivos y queremos adultos colaboradores que co-inspiren, que vayan con nosotros en el proyecto común de sociedad que queremos para nuestro país. Los niños no son el futuro de Chile, somos nosotros los que estamos formando el futuro de nuestro país en el educar, transformando a los niños que son hoy día en los seres que van a ser mañana. Entonces, definitivamente, nosotros los adultos que estamos educándonos, planteémonos si nos gusta el presente que estamos viviendo, porque el futuro lo estamos haciendo hoy nosotros con los niños jóvenes que estamos educando.